queridos hermanos y hermanas en Cristo. Está con ustedes el Padre John Mario García, aquí desde la Iglesia Santa María en Oak Ridge. Bienvenidos a su programa del Evangelio al Corazón. Vamos a ponernos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo Evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón abierto como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro, y así como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforma en buenas obras según tu voluntad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráiganlos». Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, es hermosa la imagen del Señor Jesús en este Evangelio, que cuando ve a la muchedumbre siente compasión. Ustedes saben, queridos hermanos, que la compasión es un sentimiento divino. Una cosa es que uno tenga lástima. La lástima es un poco más como: yo estoy en una posición mejor que tú y tú no estás en esa posición, qué lástima de ti. Pero la compasión nos ayuda a nosotros como a ponernos en el mismo nivel. Es el hecho, es como la experiencia de que toca las propias entrañas del corazón y me ayuda a caminar con el otro sin yo sentir que estoy en una mejor posición que en él. Por eso el Señor se compadece. Dios nunca es indiferente al sufrimiento. El Señor lo siente y lo experimenta. Esa es una razón por la que el Señor se encarna. Es hermoso ver y pensar en la teología cómo la manera en que Dios nos salva es haciéndose como nosotros. Es teniendo las mismas experiencias humanas como nosotros. Es teniendo las mismas fragilidades como nosotros. Es sintiendo hambre y dolor como los humanos. Y de esa misma manera, redimiendo a la humanidad, nos salva. Por eso en este día de hoy dice el Señor que tiene dolor, compasión por la gente que tiene hambre, que ha estado con Él escuchándolo por varias horas o días y que de cierta manera ya es la hora en que tienen que comer. Jesús pide a los discípulos: denles ustedes de comer. Cuando los discípulos le dicen a Jesús que los despache porque ellos tienen que comer. Y Jesús de cierta manera les hace un llamado bien contundente: denles ustedes de comer. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significaba eso para los discípulos? Los discípulos pensaron: bueno, solamente tenemos 5 panes, 2 peces, ¿qué vamos a hacer con esto? Eso solamente es para comer nosotros. No podemos compartir esto con tanta cantidad de personas. Recordemos que al final del Evangelio eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por eso, queridos hermanos, el Señor los impregna también a ellos de su propio deseo de amor y de compasión, pero también los interpela a ellos para que ellos de cierta manera se arremanguen la camisa y empiecen a trabajar con Él junto para construir el reino de Dios. Dios quiere involucrar en la pobreza y la necesidad de los demás a todos los que lo siguen. Por eso es incompatible una persona que dice ser cristiana, pero no se unta de la miseria de sus propios hermanos. La vida espiritual y la relación con el Señor no solamente se vive en los templos
levantando las manos y adorando al Señor, que es supremamente necesario. Pero el Señor iba al monte, adoraba a Cristo, adoraba a Dios, perdón, y bajaba para encontrarse con la multitud de la gente, con la miseria humana. No se quedaba en la montaña, pero tampoco se quedaba abajo. El justo equilibrio entre la oración de contemplación y petición y la experiencia de la acción. Por eso los cristianos católicos no podemos ser personas solamente de la contemplación, tenemos que ser personas de la acción. Y por eso el Señor les dice a ellos, ustedes tienen poco, pero si ese poco se ofrece con generosidad, se convierte en abundancia. Es que no se trata de lo que tengas para dar, ni de lo mucho ni de lo poco, sino cómo lo des. Una cosa es que tú des un vaso de agua con amor, que es lo poco que tienes, y otra cosa es que lo des, pero de mala gana. Una cosa es que tú ofrezcas tiempo a la iglesia, ofrezcas tiempo a los grupos de oración, ofrezcas tiempo a los apostolados, con el poco tiempo que tienes, porque tienes que trabajar, cuidar de los niños, cuidar de tu esposo, de tu esposa. Y otra cosa es que lo hagas como por obligación o de mala gana, porque solamente pues, crees que así tienes que aportar algo para Dios o para la iglesia. Es en ese sentido, queridos hermanos, el milagro comienza cuando compartimos. Cuando compartimos. Los discípulos querían acumular los 5 panes y los 2 peces y el Señor les dice, denles ustedes de comer, traigan eso, y el Señor dice, repártanlos. Traigan esos 5 panes y 2 peces y repártanlos. Y dice el texto que los panes y los peces se multiplicaron. La experiencia del compartir nos hace a nosotros que la comida no nunca sea escasa, que los que tienen un poco puedan compartir con los demás y que los otros que tienen algo más puedan compartir con los otros. No solamente se trata de cuestiones físicas o materiales. Tenemos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, gente con muchos talentos hermosos que los tienen guardados y escondidos, que los acumulan como si fueran solamente de ellos, que tienen unas capacidades extraordinarias para ayudar a los demás, pero que por miedo o por egoísmo o porque no quieren tener problemas o no quieren que nadie los incomode, se quedan en la comodidad de su casa y de su encierro, pero no sacan a flote ni dan de los dones que Dios les ha regalado. Eso es una manera también de compartir y es una manera para que Dios multiplique esos dones que nos ha dado. Los signos apuntan directamente ¿a qué? A la Eucaristía. La celebración comienza cuando el Señor dice, traigan esto, los panes y los peces y repártanlo. La Eucaristía es el espacio donde todos venimos a escuchar la palabra de Dios y todos comemos de ese pan, de la palabra y el pan de la Eucaristía, y donde nadie queda con hambre. No estamos hablando solamente de un hambre física, estamos hablando del hambre espiritual, donde todos pueden compartir. Pero ¿por qué algunos no pueden comulgar? No es porque sean excluidos o rechazados, sino porque ellos mismos no quieren entrar al banquete. No quieren hacer parte de la comunión completa de la iglesia. No quieren recibir los sacramentos porque no se quieren comprometer. O no quieren vivir en el matrimonio sagrado, porque muchos de ellos piensan que es un compromiso que no pueden ser capaces de llevar, porque todo implica sacrificio. Por eso, hermanos, el Señor nos dice a nosotros, denles ustedes de comer. No se guarden esos talentos y esos dones que el Señor les ha dado. No se guarden sus recursos. Si Dios te ha bendecido con un poquito más, no lo acumules, compártelo. Y en la medida que los compartes, lo que Dios te ha dado se multiplica. La lógica de Dios es la del don, es la de la entrega, es la de constantemente estarse dando. No es la del cálculo, no es la del guardar, no es la de acumular. Acumula tesoros en el cielo, pero aquí en la tierra comparte esos tesoros para que esos tesoros se sigan multiplicando, para el bien tuyo y el bien de tus hermanos. La pregunta de este día de hoy sería, ¿qué estoy reteniendo que Dios me ha dado y que no he podido poner a multiplicar con nuestros hermanos? Que la Santísima Virgen María nos ayude y nos acompañe siempre a ser personas del reino de Dios. Feliz domingo para todos.